¿Qué son las obligaciones y derechos? Más bien, ¿cuáles son las obligaciones y derechos que tienen tanto el empleado como el empleador al interior de un contrato de trabajo? Bueno, las partes que intervienen en el contrato de trabajo tienen obligaciones que son de carácter recíproco. ¿Qué significa eso de carácter recíproco? Pues que yo hago algo por ti y tú debes hacer algo por mí como respuesta a ello, ¿no? En este caso, entonces, el trabajador le presta un servicio personal y bajo subordinación al empleador y el empleador se compromete a remunerarlo, ¿no? Y tiene otra serie de obligaciones más, como pues garantizar su seguridad, darle los elementos de seguridad laboral y de higiene postural, ¿no? Que deben darse. Entonces, esto hace parte de lo que son las obligaciones, digamos, con carácter general, que tienen las partes dentro del contrato de trabajo. También de la misma forma, así como hay obligaciones, existen restricciones y existen prohibiciones, las cuales están destinadas a lo que tiene que ver con el amparo, con la tutela de los derechos laborales. Al empleador, ¿qué le corresponde entonces? Obligaciones de protección y seguridad, como en este caso, como se pueden estar dando cuenta, como se deben estar dando cuenta, pues está el empleador pues, felicitando al trabajador porque está cumpliendo con las normas mínimas de protección laboral, ¿no? Tiene un casco puesto, tiene uno de estos correctores de postura puestos y bueno, con eso está cumpliendo con las normas que exige la empresa para lo que tiene que ver con su desempeño. Por eso es lo que le debe el empleador al trabajador, ¿no? Ahora, el trabajador al empleador, ¿qué le debe? Pues obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleador. Cuando hablamos de obediencia, pues bueno, sencillamente, quien está pagando por el servicio, pues dice de qué forma lo quiere, cómo lo quiere, con qué cantidad, con qué intensidad. Y cuando hablamos de fidelidad, de ninguna forma estoy diciendo que sea pues el trabajador la pareja de la empleadora o del empleador o viceversa, y que el asunto tenga que ver con la parte sentimental, no con la parte afectiva. No me estoy refiriendo a fidelidad como, por ejemplo, si el trabajador tiene acceso a secretos de la empresa para la cual trabaja, ¿no? O sea, cosas muy especiales, muy puntuales, de gran sensibilidad para la empresa, al punto que si la empresa, que si este trabajador no guarda el secreto profesional y se lo revela a la competencia, pues la competencia llega y hace el producto más rápido y más bonito, en fin, y de paso se ahorraron todo el estudio que tuvo que hacer esta compañía para la cual este trabajador labora para llegar a ese producto. Entonces, de esto hablo cuando me refiero a lo que es fidelidad. En lo que tiene que ver con las obligaciones especiales de las partes, pues bueno, son algunas muy específicas que a continuación se las voy a decir. ¿Por qué se llaman especiales? Porque hay unas generales. Y esas generales, con ellas, ¿qué vamos a hacer? Esas las van a leer ustedes en la casa porque son sumamente sencillas, son cosas completamente básicas que no requieren ningún tipo de explicación. Entonces, ahora, dentro de un rato, les dejo la tareita aquí mismo dentro de las diapositivas. Bueno, entonces, dentro de las obligaciones especiales del empleador, la primera de ellas viene siendo ¿cuál? Pagar la remuneración pactada en las modalidades, periodicidad y lugar acordado. ¿Qué significa esto? Primero, recuerden lo que les vengo preguntando desde la primera clase. ¿Para qué trabajamos? Para que nos paguen, ¿verdad? Entonces, el primer derecho y la primera exigencia, ¿no?, que tenemos que hacer cuando estamos trabajando viene siendo ¿qué? Pues, bueno, exigir que nos paguen. No es pedirle el favor al empleador de que nos pague. Recuerden que los derechos no se mendigan, se exigen. Es, hágame el favor y me paga. ¿Y cuándo me paga? Según lo que pactamos. Si me va a pagar en efectivo, si me va a pagar parte en especie y parte en efectivo, pero de todas formas pague. Ahora, ¿cuándo quiero que me pague? En los periodos que acordamos. Si dijimos que me iba a pagar por día, por semana, por quincena, por mes, hágame el favor y lo paga. Y en lo que tiene que ver con el lugar acordado para el pago, pues mínimo tendrá que ser un lugar que ofrezca unas garantías que sean suficientes para asegurar la protección del trabajador. O sea, usted no va a citar un trabajador que trabaja en su empresa, usted no va a citarlo en un bar y ahí delante de todo el mundo, del resto de la clientela, va a entregarle al hombre su quincena o su pago mensual. Deberá hacerlo o en un banco o dentro de las instalaciones de la empresa o hacerle la respectiva dispersión de fondos colocándole en su cuenta bancaria lo que debe pagarle. Incluso, miren esto hasta dónde llega. Hay una prohibición muy específica por parte de la ley donde dice que si usted
O sea, si usted siendo empleador a su trabajador le paga en un sitio donde se expendan bebidas alcohólicas, el pago se tendrá como no realizado. ¿Cuándo hace la excepción la ley de a quienes se les puede pagar en un lugar en el cual se expendan bebidas alcohólicas o que sea un sitio, pues, una casa de diversión, voy a llamarla de manera eufémica, ¿no? Una casa de diversión. Eh, ¿Cuándo lo permite la ley? Cuando al trabajador que se le está cancelando su salario hace parte de los empleados del mismo sitio. Entonces, si usted tiene un estanco, si usted tiene una taberna, si usted tiene un bar, si usted tiene una cantina, podrá pagarle a sus trabajadores ahí mismo dentro de la cantina. Es la única excepción. Si usted no tiene ninguno de esos sitios que dije ahí, no le puede pagar ahí porque el pago se va a tener como no hecho. Siguiente. Suministrar al trabajador, salvo que se haya acordado lo contrario, las materias primas necesarias para el trabajo contratado y las herramientas y equipos requeridos para desarrollar el mismo. Bueno, ¿esto qué significa? Cuando usted contrata a alguien para que ese alguien le trabaje, si es un trabajo físico, pues usted debe procurarle las herramientas que esta persona necesita, si son herramientas, si son equipos, o a menos que dentro del mismo contrato de trabajo usted esté especificando, voy a pagarle, por decir algo, a 15,000 pesos el metro de canal de 50 centímetros de profundidad por 50 centímetros de ancho. O sea, por cada metro que usted pique y excave y remueva la arena que allí se encontraba, yo le voy a pagar 15,000 pesos. Pero usted trae el pico, el cavador, la pala y todo lo que necesite. Yo le pago 15,000 pesos así, a rin pelado. Si se especifica dentro del contrato, pues bueno, se entiende que pues deberá ser así. Si no se especifica, el empleador está en la obligación de procurarle las herramientas al trabajador. Si alguno quiere preguntar algo o comentar algo, me levanta la mano virtualmente, ¿oyeron? Yo le doy el uso de la palabra. C. Entregar al trabajador elementos de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales y adecuar los locales donde se presten los servicios procurando condiciones óptimas. Entonces, siguiendo con lo que les decía cuando estábamos iniciando la clase, pues el empleador está en la obligación de entregar todas estas cosas que ustedes están viendo aquí, siempre y cuando el trabajador las necesite. Si es un oficinista, no va a necesitar un arnés de protección para trabajo en alturas, ni protectores auditivos, ni casco de seguridad, ni guantes, ni botas, ¿no? En ese caso, pues habrá que procurarle algunas cosas como una silla cómoda, un escritorio en buenas condiciones, con una altura X, como para que a la persona no se le dañe la columna, así como este servidor. Y en lo que tiene que ver con adecuación de los locales donde se prestan los servicios, dice procurando condiciones óptimas, pues aquí no voy a hablar mucho, voy a hablarles sobre las dos imágenes solamente y ustedes sacan sus propias conclusiones. Este es un taller en el cual se hacen confecciones en una municipalidad cualquiera de nuestro país. Este es su equivalente en la ciudad de Colonia, Alemania. Creo que se aprecian algunas sutiles diferencias, ¿no? Observen la iluminación, la altura del sitio para procurar una mucho mejor ventilación. Observen la limpieza del lugar, la distribución de las mesas, en fin, y así podría seguir diciendo cosas, ¿no? Entonces, bueno, cada cual hace sus conclusiones con respecto a cómo andamos en el país en lo que tiene que ver con esta parte de seguridad laboral. D. Prestar los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. Pues esta es una cuestión de simple humanitarismo. Si hay un compañero que se está electrocutando con un cable, como en este caso, pues ¿qué hacemos? Algunos sale corriendo, baja los tacos y otro con un palo le retira el cable que está haciendo que reciba la descarga eléctrica, ¿no? Y así como en estas otras tantas que están acá. O sea, esas son obligaciones en el momento. Si ocurre que hay un compañero que llega y le está pasando algo como esto que está aquí, y ocurre que porque es el sapo de la compañía, usted llega y se sienta a verlo cómo se carboniza, ¿no? Porque resulta que el tipo lo sapeó en repetidas ocasiones, perdón, y usted le tiene un cariñito muy especial, ¿no? Pues no, eso no puede ser así. O sea, si usted lo hace, el que se mete en un problema es usted porque se va a tomar como una actitud negligente por parte del resto de los compañeros. Si hay algún compañero que está
amenazando con lanzarse desde el 10º piso de una construcción y resulta que el tipo se lanza y antes de que se lance usted ha pegado la carrera bajando por las escaleras, pero el tipo llega y se lanza y se mata, ¿no? O sea, posteriormente cuando la investigación se abra, a usted van a preguntarle, ay, ¿usted por qué no hizo nada por detenerlo? Usted no puede responder, no, yo me mandé bajando por la escalera a toda carrera, pero él llegó primero que yo. Entonces, hay ni modo, o sea, yo iba a buscarle un colchoncito para ponérselo, o algo así, no, esa definitivamente no es la actitud. Siguiente, conceder al trabajador las licencias necesarias para licencia para el ejercicio de sufragio, ¿no? Media jornada de descanso compensatorio remunerado. No sé si los que ya están haciendo uso de su derecho al voto, ya lo están ejerciendo, sabían que esto funciona así. O sea, hay una licencia que a usted le tienen que dar. Y antes de que algunos me pregunte, sí, se la tienen que dar tanto los empleadores privados como los empleadores públicos. Muchos empleadores privados le dan respuestas que lo menos que puedo decir es que son cínicas. Cuando el empleado les dice, oye, que yo ejercí mi derecho al voto, tengo derecho a media jornada de descanso, el empleador le responde, reitero, de forma cínica, bueno, si a usted le paga la registraduría, pues entonces no venga a trabajar. Eso no es así. Ese es un derecho que tiene usted por haber ejercido su derecho al voto. Ahora, ¿de qué forma se hace esta actitud? Micrófono, por favor. Se debe disfrutar en el mes siguiente al día de la votación y de común acuerdo con el empleador. Entonces, si el día de la votación fue un domingo 6 de mayo de cualquier año, usted deberá ponerse de acuerdo con su empleador para disfrutar de esa media jornada de descanso compensatorio desde el día 7 hasta antes del día 6 del mes siguiente. O sea, tiene 30 días para que efectúe la respectiva solicitud. En lo que tiene que ver con esta otra, que es la licencia para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, como en el caso de cuando lo llaman a uno para ser jurado de votación en las mesas, actividad que les digo que yo verdaderamente disfruto. No es que disfrute, pues irme a sentarme todo un día y a quedarme hasta tarde contando votos y aguantando calor y demás. No, lo que realmente disfruto es sentir que soy uno de los garantes de la democracia del país. Entonces, en lo que tiene que ver con licencia para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, eh, los jurados de votación, recuerden que les dije, o sea, cuando usted ejerce el derecho al voto le dan media jornada remunerada. Cuando usted ejerce como jurado de votación, le dan un día compensatorio de descanso remunerado, un día completo. A diferencia del anterior, que usted tiene 30 días para que se ponga de acuerdo con su empleador a ver cuándo le va a autorizar para que lo disfrute. En este caso va a tener 45 días, desde el 6 de mayo, que fue un domingo, el día de la votación, hasta el 20 de mayo tendría usted ahí sus 45 días contados, ¿no? Para lo que tiene que ver con esta parte. Antes de que alguno de los aviones que nunca faltan llegue y me pregunte, profe, ¿y si uno es jurado y aparte de eso vota, le dan día y medio? No, la respuesta es no. Le dan el que usted elija. Obviamente, pues usted deberá decantarse por el que le sea más conveniente, ¿no? Para recuperar las energías y el tiempo invertido mientras estuvo en el ejercicio, ¿no? Entonces, pues usted decide, pero no son acumulativos. Esa es la respuesta. La siguiente licencia es la que se da por grave calamidad doméstica del luto, como por ejemplo cuando se agrava la situación de salud de un familiar cercano al trabajador. Cuando hablamos de un familiar cercano, hablamos de alguien del núcleo familiar estrecho, o sea, entiéndase, padres, hijos, hermanos. Por favor, cierren los micrófonos. Hermanos, en fin, o sea, ese sería el núcleo familiar. O sea, usted no puede llegar al empleador a decirle, mire, necesito una licencia por grave calamidad doméstica distinta del luto, porque resulta que la nuera de la suegra de mi primo en tercer grado está enferma. Le van a decir, ay, ¿cuál es el vínculo que tiene usted con esta señora? ¿No? Eso de qué forma eso puede afectar que usted quiera dejar o sea, puede justificar, perdón, que usted quiera dejar de asistir al trabajo. Por favor. También se conceden licencias, pues obviamente cuando ha habido desaparición o secuestro por parte del trabajador o se ha afectado su vivienda por fuerza mayor o un caso fortuito. Entonces les explico
Lo de arriba creo que no necesita explicación. Si a un trabajador lo desaparecen o lo secuestran, pues obviamente no va a poder ir a trabajar. Y en lo que tiene que ver con la afectación de su vivienda por fuerza mayor o un caso fortuito, les defino. Entonces, ¿qué se entiende por fuerza mayor o caso fortuito? Es aquel imprevisto al cual no es posible resistirse, como por ejemplo que naufrague el barco en el que vamos, que se produzca un terremoto y nos tumbe la casa. Los actos de autoridad que sean ejercidos por un funcionario público, por ejemplo, cuando salimos en el día que no nos tocó el pico y cédula y llega un policía y nos arresta y nos conduce hasta el coliseo y pues bueno, y por eso no se puede, perdón, no se puede ir a trabajar. Entonces, siguiendo con esto, o sea, el caso fortuito o la fuerza mayor debe ser inimputable. ¿Qué significa eso de inimputable? No estoy diciendo que no significa que la persona no se pueda poner brava, no, que no se pueda imputar. Inimputable, no inimputable, no inimputable significa que no es posible imputarle responsabilidad. No fue culpa de la persona, no. Esto. Entonces, el caso fortuito o fuerza mayor debe ser inimputable, o sea, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, o sea, que sea algo imprevisible, que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios y corrientes, o sea, algo irresistible. En fin, ¿qué más les digo? O sea, que no haya sido posible evitarla ni siquiera tomando las defensas idóneas para tal objetivo. Por ejemplo, cuando usted le vende en su casa, si se la construye un arquitecto, el arquitecto le deberá decir que su casa tiene un nivel de resistencia sísmica, o sea, a movimientos de la Tierra, que puede soportar un movimiento telúrico de hasta tanto en la escala de Richter, que es la que mide la intensidad de los movimientos de la Tierra. Eh, si resulta que se coloca un poco por encima de eso, pues imagínense ustedes de qué forma podía usted prever que la casa no soportara pues, al papá de los terremotos, ¿no? Porque resulta que a usted su casa cuando se la vendieron le dijeron que era hasta cierto nivel, ¿no? De movimientos de la Tierra, pero esto lo excedió, de modo que, bueno, eso se puede tomar como algo verdaderamente imprevisible. Entonces, los casos fortuitos son imprevisibles. Los casos de fuerza mayor, inevitables. Suele decirse que un caso fortuito se genera por algo de orden interno, mientras que el caso de fuerza mayor proviene del exterior. Entonces, algo de orden interno, pues podría ser de pronto un accidente por parte de la persona, pues el trabajador se accidenta y pues bueno, ahí sí. La siguiente licencia es aquella que tiene que ver con el desempeño de comisiones sindicales. ¿Esto qué es lo que significa? Recuerden que es un sindicato, son trabajadores o de la misma empresa o del mismo gremio o del mismo ramo que se encargan de velar por la defensa de los derechos de sus compañeros y obviamente de ellos mismos, ¿no? Cuando se trata de asambleas sindicales, capacitaciones y cosas de este tipo, pues las licencias, los empleadores están en la obligación de darlas también, al igual que las licencias para asistir al entierro de los compañeros de trabajo. Ahora, esta licencia, ¿cómo funciona? Se concede por unas horas para asistir pues al sepelio de los compañeros y no genera de ninguna forma un descuento salarial. Ahora, no es que usted, porque el compañero se murió, esté facultado por la empresa para que llegue y desaparezca de la compañía y se vaya para el sepelio y lo acompañe hasta cuando lo entierren a las 10:30, 11 de la mañana y a partir de ahí pues se quede tomando ron en otra parte, ¿no? Se concede por unas horas únicamente. Ahora, tanto la licencia para asistir al entierro de los compañeros de trabajo, momento, tanto la licencia para asistir al entierro de los compañeros de trabajo como la licencia para las actividades sindicales, de ninguna forma pueden ser tal que las ausencias perjudiquen el funcionamiento de la empresa. Entonces, supongamos que la empresa tiene 100 trabajadores y resulta que el fallecido pues era alguien muy querido, pues bueno, no se pueden ir los 100 porque la empresa no puede paralizarse porque un trabajador se murió, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues se organizan turnos, ¿no? Bueno, listo, de 8 a 9 de la mañana se van los 10 primeros, de 9 a 10 van otros 10 y así sucesivamente. Así sería la forma en que se haría. F. Dar al trabajador que lo solicite a la expiración del contrato una certificación en la cual se tiene que hacer constar por parte del empleador el tiempo que estuvo al servicio del empleador. ¿Qué labor desempeñó? Si desempeñó varias labores, por ejemplo, si arrancó como chofer y posteriormente fue
de servicios generales y después fue mensajero, entonces hay que especificar cada una de esas labores que desempeñó y el salario que desempeñó, especificando también que de tal fecha a tal fecha devengó tanto y de tal fecha a tal fecha pues tuvo tal variación y empezó a devengar tanto. Igualmente, si el trabajador lo solicita, hay que hacerle practicar un examen sanitario y extenderle una certificación con respecto a eso, sobre todo si al ingreso o durante la permanencia en el trabajo hubiera sido sometido a examen médico. ¿Para qué se hace esto? Para que el trabajador en un futuro pues no diga yo entré a la empresa así y miren cómo estoy saliendo de la misma, miren en lo que me convirtieron, en lo que me dejó a mí la empresa, todo lo que me maltrataron y todo lo que me estresaron. Y así salí. Aparte de eso, yo llegué con mi columna en perfectas condiciones y salí con la columna así como el profesor Infanzón. Entonces, para esto es que se utiliza lo que tiene que ver con esta parte de lo que es el examen médico, sobre todo a la hora de la salida. Permítanme devolverme un momento que aquí quiero comentarles algo sobre esta parte. Miren, esto de la certificación en la cual deben constar estas tres cosas, les explico algo. Esto no es una arandela, ¿oyeron? Esto no es un perendengue. A usted simultáneamente con su liquidación y con todo lo demás que le tienen que entregar cuando usted termina su contrato de trabajo, ¿no? Formalmente, le tienen que entregar esta certificación y si no se la entregan, pues usted la pide, usted la exige. No se vaya a ir sin ella, que esto le ahorra muchísimos problemas en un futuro. Y si no se la piden, pues ya les dije, solicítela por escrito, preferiblemente con una copia a la oficina del trabajo de la localidad. Conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de 5 días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. La grave calamidad doméstica no incluye la licencia por luto. Entonces, la grave calamidad doméstica, pues bueno, los días dependerán de cuánto tiempo dure, ¿no? En el caso de la licencia por luto, por mucho que le haya dolido en el alma y en el corazón y la persona no tenga ningún, o sea, que no se pertenezca por la pérdida que ha sufrido, pues de cualquier forma la licencia por luto es de 5 días hábiles. De modo que si la persona fallece un jueves 10, se le contarán dentro de los 5 días hábiles. Viernes, sábado, nos saltamos el domingo, puesto que no es un día hábil, lunes, martes, miércoles. Ya te doy la palabra, Marta. Entonces, estos son los 5 días hábiles de licencia para lo que tiene que ver con luto. Patricia Charris Conrado, cuéntame, ¿qué era lo que me ibas a Profe, qué comentar? memoria. Profe, yo le quería preguntar, esa licencia por calamidad, por la muerte del cónyuge o un familiar, pues del primer grado de consanguinidad, puede Aguanta, ser. aguanta el viaje, espérate un momento, que me estás mezclando la gimnasia con la magnesia. No, espérate. Anda, ¿qué dije, profe? Mira, o sea, la licencia remunerada por luto es una y la de calamidad doméstica es otra. Bueno, sí, 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 la licencia Ajá, remunerada por luto, esa. Bueno, ajá. esa licencia se puede extender pasado los 5 días por la inestabilidad emocional pues, del empleado. Si es por inestabilidad emocional, debe ser certificada por un médico. Si se va a meter como incapacidad. Ahora, si lo que ocurre es que la persona pues sencillamente ve que no puede con el sufrimiento, en fin, cosa que es muy respetable, no todo el mundo experimenta los, las pérdidas o las sufre pues, de la misma manera, ¿no? Entonces hay que ser respetuoso con eso. Si la persona cuando está por cumplirse los 5 días se da cuenta de que ni siquiera se puede levantar de la cama, en fin, porque ha sido una pérdida terrible, como en el caso de un hijo, pues que creo yo que no debe haber algo tan doloroso como eso. Eso es inclusive contra natura. Yo no alcanzo ni siquiera a imaginar la clase de dolor que se puede experimentar con algo así, pues entonces cuando está por cumplirse los 5 días de la licencia remunerada, ojo que es remunerada por luto, no pueden descontarte los 5 días del salario, pues a partir de ahí tú decides si le escribes al empleador y solicitas una licencia, ojo, no remunerada por el tiempo que creas que necesitas. Si dices, bueno, yo más o menos en un par de semanas creo que ya me puedo retirar, bueno, tú llegas y solicitas una licencia no remunerada
por esos 15 días. Eso sí, ya sabes, ¿no? No te lo van a pagar, pero sí te lo pueden dar, ¿no? Obviamente. O sea, yo como jefe de recursos humanos no negaría una licencia de ese tipo. ¿Alguna otra cosita, Marta? No, profe, no, sino que yo pensé, o sea, por una situación vivida ahora en estos días, pero entonces me dijeron que tenía que ser una incapacidad médica. Es lo que yo te Entonces, dije al aquí en la principio. O sea, clase, por favor, Yurani, cierra el micrófono, ten la bondad. Lo que te dije al inicio de la explicación. Si es una cuestión puramente emocional, debe ser diagnosticada por un médico, ¿no? Ahora, si un médico general está facultado para hacer un diagnóstico de ese tipo, no sé, lo ideal es que lo hiciera un psiquiatra, ¿no? Pero, o un psicólogo, ¿no? Pero, hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, pues un médico general también lo puede hacer. O sea, si alguien ni siquiera da para levantarse de la cama, hay personas que mientras se recuperan de la pérdida ni siquiera hablan, no dan ni siquiera para mover los labios, ¿no? Como les digo, cada cual pues llora a sus muertos eh, a su manera, ¿no? Según su forma de sentir. Entonces, sí, eso funciona así como te dije, Marta Patricia. Si se quiere, si se quiere meterlo como incapacidad, pues bueno, tendrá que surtirse el procedimiento que normalmente se hace para una incapacidad, pues solicitar la cita en la EPS, comentarle al médico el asunto y el médico, pues según eso, extenderá la respectiva incapacidad. Ahora con estas cosas que ocurren con nuestra EPS, ¿no? Que solicita uno una cita ahora y se la da para 30 días, pues imagínate, ¿no? Creo que sale mejor pensar en solicitar una licencia no remunerada, que esa sí es con carácter inmediato. Bueno, continuamos entonces, pues. Me hacen el favor, estudian en la casa eso que aparece ahí, las obligaciones especiales del trabajador, yo les acabo de hablar de las del empleador, y lo que son las prohibiciones a las partes, que esta es tanto para los empleadores como para los trabajadores, ¿no? Esta es ¿cómo les digo? O sea, esto no tiene nada que explicarles, ¿no? Es algo completamente básico. De todas maneras, Profe, si a alguno no le queda claro, ya te doy la palabra. Si a alguno no le queda claro esto, pues bueno, me escribe por WhatsApp y me pregunta, o en la clase que viene me hace la respectiva pregunta. ¿Quién iba a preguntar algo? yo iba a preguntar que si de pronto eso lo consigamos en el blog o hay que Claro. investigarlo por No, no, otra no, no, parte. no, 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 no. Todo eso está en el blog. Ah, listo, Absolutamente profe. todo. Listo, pues. Ok. Está en el formato de Word. En las diapositivas van a encontrarse esto mismo que están viendo acá. En el formato de Word sí está especificado todo. ¿Cuáles son los efectos del incumplimiento? Profe, Ajá, Gisette, cuéntame. profe, ¿me puedes de repetir lo que preguntó el compañero Farid? Lo que pasa es que está pegando un aguacero y no escuché bien. No, aquí también, no creas que no. No, o sea, es que, mira, esto que está aquí no tienen que ponerse a investigarlo por ninguna parte. Todo esto está en el blog, en el formato de Word de esta misma unidad de formato de trabajo. Tú sabes que en el blog yo les coloco las dos opciones, las diapositivas y les coloco también todo el material en formato de Word, ¿no? Entonces, en el formato de Word, ahí está todo eso que aparece ahí para estudiar en casa y lo que voy a seguir enviando para que estudien en casa aparece ahí también. No tienen que buscarlo en ninguna otra parte. Eso es para que vean ustedes cómo soy yo de chévere con ustedes. Entonces, ¿cuáles son los efectos del incumplimiento de las obligaciones y de las prohibiciones esas que ustedes van a leer allá en la casa? La grave violación de las prohibiciones y obligaciones laborales, tanto por el empleador como por el trabajador, facultan a la otra parte, la autorizan para terminar por justa causa el contrato de trabajo y de paso, en caso de que sea necesario, de que quepa, de que sea viable jurídicamente, para que el trabajador reclame adicionalmente una indemnización. Estos son los efectos del incumplimiento y de las prohibiciones, estas que les dije que ustedes van a leer en la casa. ¿Qué van a encontrarse con la cuestión dentro de lo que les dije que leyeran? ¿Cuáles son las obligaciones especiales por parte del trabajador, que son las que no expliqué las del empleador, y cuáles son las prohibiciones tanto para el trabajador como para el empleador? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? ¿No? Y me interesa que se lo sepan y por favor estudienlo porque voy a preguntar eso en el examen parcial que es la semana que viene.
Listo, entonces, vamos ahora con lo que es el periodo de prueba. Aquí les pido Profe, qué pena especial lo que dijo atención. profe, lo que dijo del examen que va a preguntar, que no le escuché nada. Lo que los Profe, no se le mandé a escucha investigar bien. en la casa. ¿Todos me están escuchando mal? Profe, es por el aguacero que No, está profe, yo pegando. lo Profe, yo escucho. lo escucho bien. O sea, Yo Yo escucho bien. también. les Yo también digo, lo escucho bien, profe. ok, les digo y me disculpan porque es que, o sea, no puedo detenerme si por condiciones climatológicas algunos no logran escucharme, ¿no? Entonces, si acaso hay algo que se les queda, o sea, que no logran escucharme, recuerden que yo estoy subiendo las clases a YouTube. O sea, ya subí la primera, antes de que esta semana termine, aspiro a ponerme al día con esa subida, ¿no? Entonces, por favor, se remiten al video, ¿no? Y así pues podemos seguir avanzando, porque bueno, este es un tema largo. Cuando digo este, me refiero a todo lo que tiene que ver con legislación laboral y seguridad social, entonces pues no podemos darnos el lujo de detenernos pues cada vez que hay un inconveniente técnico. Entonces, ¿qué es el periodo de prueba? Desde ya les adelanto que viene siendo una cuestión en la cual hay una cantidad de empleadores que de verdad se pasan de vitola en lo que tiene que ver con el abuso, ¿vieron? ¿Por qué? Ya van a ver, entonces por favor presten atención. ¿Cómo es que la Biblia en alguna parte afirma que Jesucristo dijo, la verdad os hará libres? Yo digo, el conocimiento os hará libres, ¿no? Os liberará de la esclavitud, sobre todo de la esclavitud laboral. Entonces, ya van a ver por qué estoy tan bíblico y tan florido en el inicio de la explicación de lo que tiene que ver con el periodo de prueba, ¿no? ¿Qué es el periodo de prueba? Es la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto que los contratantes establezcan un periodo de ensayo para saber si las condiciones de trabajo se acomodan a las aspiraciones de las partes. ¿Qué significa esto? Primero, ¿por qué se habla de que es la etapa inicial del contrato de trabajo? Porque es cuando las partes apenas se están conociendo. El trabajador pues va a ver si las condiciones son las que él deseaba de el empleo al cual aspiraba, y para y para el empleador para que mire si el trabajador efectivamente cumple con sus expectativas, ¿no? Si tiene las competencias, las capacidades, la experiencia necesaria para desempeñar lo que él quiere que haga. Cuando se habla de que tiene por objeto que los contratantes establezcan un periodo de ensayo, ¿a qué se refiere? Si observan esta imagen, miren, el muñequito que va adelante va muerto de la risa, va sereno, va confiado, con una herramienta en la mano, porque ya es un trabajador veterano, sabe el trabajo, cómo se va a hacer, sabe cómo va a utilizar esa herramienta. El que va detrás es el aprendiz, el que acaba de empezar, que está en periodo de prueba, no tiene ni idea ni siquiera de hacia dónde conducen esas escaleras, ni sabe muy bien qué va a hacer con esa llave. Entonces, ¿para qué está en periodo de prueba? A ver si logra aprender de los trabajadores veteranos cómo es que se hace el trabajo. Y por acá, en esta imagen, pues aparece, imagínense que pues de pronto llega Milenis Villarreal y dice que, o sea, y opta por un puesto de recepcionista mientras es estudiante de técnico contable en el IFOTEP. Y ocurre que cuando Milenis opta por ese cargo, Milenis piensa que van a colocarle un uniforme de lo más bonito, todo coqueto, un traje sastre, con su chaqueta, ¿no? En fin, ¿no? Con el logo de la compañía, que va a atender a las personas que lleguen, que va a tener un conmutador con un audífono y un micrófono de diadema, de forma que no tenga que estar utilizando las manos para contestar teléfonos y que tendrá que archivar una que otra cosita al día, sacar una que otra fotocopia, en fin, un trabajo, digamos, más bien suave, en unas condiciones climatizadas, con una silla abullonada y un escritorio que cumpla con las normas mínimas de ergonomía. Y resulta que cuando Milenis llega al primer día del trabajo, resulta que se encuentra con 3 teléfonos al frente, como esa que aparece ahí, teléfonos de los viejos, de disco, sin conmutador, sin nada, que tiene que utilizar tres orejas para poder atenderlos en simultáneo porque se la pasan repitiendo todo el rato. El escritorio es una verdadera grosería, la silla está rota, bueno, ni siquiera rota, es una silla Rimac, plástica, y aparte de eso le colocan 1000 folios para que los archive. No hay acondicionador de aire,
no hay ni siquiera donde tomar agua, pues obviamente las condiciones que Mileinis tenía en la cabeza distan mucho de lo que realmente le están ofreciendo en la realidad. Obviamente Mileinis no va a estar contenta, de modo que el periodo de prueba también, ¿para qué sirve? Pues para que el empleado sepa si las condiciones son aquellas a las cuales aspiraba. ¿Cuál es la duración del periodo de prueba según el tipo de contrato? Bueno, en los contratos a término indefinido, el acuerdo escrito sobre el periodo de prueba puede pactarse, ojo con esto, hasta por 2 meses. O sea que puede acordarse por menos. Normalmente se pacta por 2 meses. Entonces, observen acá, siempre y cuando sean 2 meses, siempre y cuando sea un contrato a término indefinido. Para los que no lo recuerdan, el contrato a término indefinido es, sabemos qué día inicia, pero no se le colocó fecha de finalización para el mismo. En el caso de los contratos a término fijo inferior a 1 año, recuerden que los contratos según su duración se dividen en los inferiores a 1 año, entre inferiores, y entre contratos entre 1 y 3 años. El periodo de prueba no puede ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado, ni exceder en ningún caso del límite máximo de los 2 meses. Entonces, recuerden, ojo con esto, todos ustedes son mejores en matemáticas que yo. Se los digo, no me queda ninguna duda. Yo en matemáticas soy una completa calamidad, soy un desastre. Entonces, aquí en esta parte vean lo que dice, el periodo de prueba no puede ser superior a la quinta parte del término fijo inicialmente pactado. Bueno, entonces ocurre que si un año contable tiene 360 días y un mes contable tiene 30, entonces hablando de los contratos a término fijo inferior a 1 año, si yo contrato a alguien en esta modalidad, contratos a término fijo inferior a 1 año, pues entonces supongamos que el contrato lo hago por 11 meses, ¿no? Serían 330 días. Si aquí me dice que el periodo de prueba no puede ser superior a la quinta parte del término fijo inicialmente pactado, entonces 330 días, para hallar la quinta parte, lo divido entre 5, me va a dar 66 días. Bueno, exceden 6 días el límite máximo, que son 2 meses. Vean lo que dice, que de ninguna forma podrá ser mayor a 60 días el periodo de prueba. Siguiendo con otro ejemplo. Listo. Nos mantenemos dentro de la modalidad de contrato a término fijo inferior a 1 año. Pero recuerden que en el anterior les dije que era por 11 meses, o sea, 330 días. En este caso es por 10 meses, serían 300 días. La misma cosa, debo sacarle la quinta parte. Entonces, 300 entre 5 me da 60. 60 días, aquí está ajustado al término máximo, que son 2 meses, ¿no? Que son 60 días. En este caso, observen, el contrato sigue siendo inferior a 1 año, es por 6 meses, un término sustancialmente menor que el de los 2 contratos anteriores. 6 meses son 180 días. 180 días para sacarle la quinta parte, lo divido entre 5, me da 36 días y eso me indica que se encuentra por debajo del límite máximo, que son 2 meses, ¿no? 60 días. El periodo de prueba pactado por un plazo menor a los límites máximos legales, ya saben, 2 meses o una quinta parte, se puede prorrogar antes de su vencimiento sin que el tiempo total de la prueba exceda dichos límites. Entonces, suponiendo que el contrato inicial está por 6 meses, serían 180 días. Si le saco la quinta parte a 180, me da 36 días. Entonces, si teniendo esos 36 días, yo me doy cuenta que el empleado tiene potencial, pero todavía le falta desarrollar cosas, pero lo veo que es un poco desorganizado en el trabajo, entonces continúo teniendo dudas con respecto al asunto. La ley me faculta a mí como empleador para decirle, señor Fulano, yo quiero que usted trabaje con nosotros, pero todavía sigo teniendo dudas con respecto a su rendimiento, con respecto a su compromiso con la empresa, de modo que entonces vamos a extender el plazo hasta los 2 meses, ¿no? Entonces, estaban en 36 días, entonces se podría extender por 24 días más para completar los 60 días. ¿No? ¿Está quedando claro eso? Sí, profesor. Listo, Lili. Ok. Cuando se celebran contratos de trabajo de forma sucesiva entre las mismas partes, únicamente será válida la estipulación del periodo de prueba en el primer contrato. Claro, imagínense ustedes que hay 3 contratos de trabajo que se han dado con carácter sucesivo, ¿no? Y resulta que yo contraté al empleado en 2015 y le dije, listo, periodo de prueba 60 días.
El hombre los cumplió, lo pasó sin ningún problema, trabajó durante un año y yo le voy a hacer un segundo contrato o dejé que el contrato se prorrogara, ¿no? Porque no le avisé con 30 días de antelación que no se iba a prorrogar. Y resulta que cuando está arrancando el segundo contrato, yo llego y le digo, bueno, señor fulano, a partir de ahora ya sabe, vuelve a entrar en periodo de prueba. ¿Y eso por qué, patrón? No, porque es que inició otro contrato, de modo que entonces yo necesito que usted vuelva a estar en periodo de prueba. No, únicamente se puede pactar para el primero de los contratos. ¿Eso por qué? Porque recuerden lo que les dije, cuáles son las razones para el periodo de prueba. Que tanto empleado como empleador se conozcan y usted en 60 días tiene tiempo más que suficiente para decir si el empleado le sirve o no le sirve. Eso es al principio. Posteriormente, pues, o sea, cuando se dé un segundo contrato, usted no va a requerir otro periodo de prueba para que el empleado le demuestre que efectivamente puede hacer aquello que usted quiere que haga. Cuando se permite un periodo de prueba en un segundo contrato, siendo un mismo empleador, siendo un mismo trabajador, cuando se le va a cambiar la asignación laboral, las funciones al empleado. Por ejemplo, ocurre que llega cualquiera de mis alumnos del Infotep, siendo yo jefe de recursos humanos, y pide trabajo y yo le digo, me apenaría mucho hacerlo, pero pues si veo que verdaderamente está necesitado, le diré, hombre, como técnico contable en el momento no tengo nada que ofrecerte, pero es posible que el año que viene se dé una vacante. Por el momento, lo único que tenemos es chofer, tú tienes licencia, sabes conducir, en fin. Y me responde que sí, que él está dispuesto a trabajar en lo que sea, pues bueno, yo lo coloco como conductor, ¿no? Durante ese año. Pero en ningún momento pierdo de vista que es alguien que está capacitado y que en un futuro pues deberé pensar en ascenderlo, ¿no? En mejorarlo de alguna forma. Entonces, ¿qué ocurre? Finaliza el contrato de 2015 para que no se prorrogue, en este caso porque tengo la intención de beneficiarlo, ¿no? Cambiándolo a algo que sea mucho mejor. Le paso la carta con los 30 días de anticipación de que su contrato no será renovado. Él finaliza su contrato en diciembre, le pagamos su liquidación y todo lo demás que haya que pagarle. Y el 2 de enero le estoy haciendo otro contrato, ya no como conductor de la empresa, sino como asistente administrativo o como asistente contable. Entonces, ¿por qué se me permite un segundo periodo de prueba? Porque la asignación salarial es completamente diferente de la primera que él desarrolló. Independientemente de que continúe siendo el mismo empleador y el mismo empleado, estamos hablando de un empleo que es completamente distinto. No tiene nada que ver tirar timón con llevar cuentas, con llevar una contabilidad al interior de una empresa. Entonces, así es como esto funciona. Continuando con esto, a ver, les comento algo. ¿Por qué les hice especial énfasis en la cuestión de presten atención con respecto al periodo de prueba? Porque es que aquí se dan verdaderas abominaciones. A mí hay estudiantes que me han dicho, profesor, a mí me pusieron a trabajar los 2 meses del periodo de prueba y no me pagaron. Me dijeron que el periodo de prueba no se pagaba. Me dijeron que si yo quedaba, entonces a partir del primer día, luego de los 2 meses del periodo de prueba, me empezaban a pagar. Y me hicieron trabajar 8 horas diarias durante todo ese tiempo y cuando estaba por terminar el periodo de prueba, me dijeron, no, usted no cumple con las expectativas, de modo que no venga a trabajar más y no le pagaron. Ahora, esos fueron casos de muchísimo cinismo, ¿no? O sea, de verdadera falta de vergüenza por parte del empleador. ¿Saben por qué se los digo? Porque resulta que el periodo de prueba hace parte del contrato laboral, mis queridos alumnos. Cuando usted está en periodo de prueba, está contratado. ¿Qué es lo único que diferencia el periodo de prueba del resto de la duración del periodo general del contrato? Que durante el periodo de prueba a usted le pueden decir hoy que no venga a trabajar mañana. Cierre el micrófono, por favor. A usted le pueden decir hoy que no venga a trabajar mañana y no se lo tienen que decir con 30 días de anticipación, ni genera ningún tipo de consecuencia jurídica. Y usted le puede decir a su empleador hoy que no cuente con usted mañana porque usted no tiene pensado seguir trabajando
y tampoco tiene que pensar ni en preaviso, ni en el perjuicio que puede causar, ni en ninguna de estas cosas. Eso es lo que permite el periodo de prueba. De ninguna forma se faculta al empleador para que no pague. Yo estoy cansado ya de que estudiantes y otras personas que me consultan me digan, es que a mí me pusieron a trabajar una semana en periodos de prueba. Y sí, efectivamente me contrataron, pero esta semana nunca me la pagaron. Si usted trabaja una hora tienen que pagarle, mi apreciado alumno. No se acostumbre a que lo atropellen porque lo van a seguir atropellando toda la vida y, bueno, lamentablemente el empresariado tiene sus malas mañas. Entonces, el periodo de prueba se paga. Se paga. Profesor, y en lo que tiene que ver con seguridad social, también tienen que pagarle a uno pensión y tienen que pagarle vacaciones y tienen que pagarle liquidación y tienen que pagarle seguridad social. La respuesta a todo es un rotundo sí. Todo eso, absolutamente todo eso. Incluso cuando pasen los 60 días del periodo de vacaciones, a usted le tienen que entregar su liquidación por 2 meses. No sabían, ¿verdad? Bueno, ya lo saben, ya lo saben. Entonces, o sea, lamentablemente no les puedo ver las caras porque siempre me pongo a analizar, ¿no? Cuando estoy en las aulas, las caras de algunos de los estudiantes que llegan y hacen algo como, ¿saben eso qué significa? Me jodieron. Están pensando, me cascaron, sí, sí, no, me dieron duro y por la cabeza. Bueno, y sí, así fue, les dieron duro y por la cabeza, lamentablemente. En los contratos a término fijo de 1 a 3 años, el periodo de prueba funciona igual, no puede tener una duración mayor a 2 meses. O sea, entiendan y por favor métanselo en la cabeza muy claramente. Periodo de prueba, lapso máximo, 2 meses. No hay ninguna excepción. O sea, de ahí hacia abajo, hacia arriba, nada. 2 meses es el plazo máximo para un periodo de prueba. Hay gente que la han tenido hasta 1 año en periodo de prueba. Claro, les pagan, ¿no? Por lo menos les pagan, pero no les levantan la condición de periodo de prueba con la cuestión. Entonces, ¿qué tiene que hacer el perjudicado? Pues tiene que trinar, tiene que quejarse, el que no llora no mama. En el contrato con los trabajadores del servicio doméstico se presumen como periodo de prueba los primeros 15 días, cuando el contrato es verbal. Si se ha celebrado por escrito, no puede exceder de 60 días. Bueno, una empleada doméstica, pues usted en 15 días, pues ya sabe si le sirve o no le sirve. O sea, si es mi esposa, pues esa con verla trabajar medio día, pues ya sabe si le sirve o no le sirve. ¿Cuál es el efecto jurídico del periodo de prueba? Bueno, de acuerdo con la ley, es que lo que les explicaba hace un momento, cualquiera de las partes puede darlo por terminado de forma unilateral, sin tener que justificarlo, sin tener que motivarlo, sin que haya preaviso y no da lugar a que exista una indemnización. Los 60 días de periodo de prueba, de periodo máximo de prueba o el tiempo inferior que se pacte como tal cuenta para la liquidación y pago de prestaciones sociales. Ustedes saben qué ocurre si estando alguien en periodo de prueba ilegal, que lo hayan contratado verbalmente, le hayan dicho, no, cuando termine, cuando pase el periodo de prueba, entonces te contratamos y llega el empleado y se mata, o llega el empleado y se accidenta gravemente y queda incapacitado para trabajar de por vida. ¿Ustedes saben qué ocurre? El empleador corre con todo como si fuera la EPS, como si fuera la ARL y como si fuera el fondo de pensiones. Entonces, si ocurre que el hombre o la dama se le accidenta y queda inhabilitada para trabajar de por vida, pues le toca pensionarlo o pensionarla al empleador. ¿Por qué? Por estar hecho el avión, por no querer inscribirlo, afiliarlo al sistema de seguridad social, que por unos cuantos cientos de miles de pesos mensuales le hubiera podido ahorrar todo ese trabajo. También existe mucha ignorancia por parte de los empleadores. Entonces, como se pueden dar cuenta, mis queridos alumnos, esto no es para jugar, esta cosa es seria. Para los que quieran profundizar un poco más con respecto al periodo de prueba, porque no logro abarcarlo todo aquí en la clase, aquí les dejo este link a gerencia.com, no sé si conocen la página, es una página muy buena en lo que tiene que ver con la parte contable, hacen explicaciones claras, muy precisas, muy concisas, no se adornan, no andan por las ramas y les puede servir muchísimo para lo que tiene que ver con la consulta de otras asignaturas
sobre todo las que son de la parte contable. Bueno, listo. Hasta aquí, ¿qué? ¿Cómo vamos? ¿Todo en orden? Todo bien, profe. En el evento de terminación del contrato, dentro del periodo de prueba deben pagarse vacaciones, cesantía, interés sobre ella y las demás prestaciones sociales a que tenga derecho el trabajador, que es lo que les acabo de decir. Bueno, voy a pasar a otro temita, que es la jornada de trabajo. Aquí continúo lamentando no poder ver los rostros de mis alumnos, que en este tema también se producen unos abusos, carajo, unas cosas verdaderamente dignas de un campeonato mundial. Qué cosa tan terrible. Bueno, arrancamos entonces, pues. ¿Qué es la jornada de trabajo? Para especificarles eso, tengo que hablarles sobre dos conceptos. Uno es cómo es la jornada ordinaria y cuál es la jornada máxima legal. Ojo que se parecen mucho. La una está dentro de la otra, pero no son la misma cosa. Entonces, por favor, presten atención. La jornada ordinaria de trabajo es el tiempo que el trabajador se encuentra al servicio del empleador y es la que convengan las partes. Punto. No busque más. Eso es la jornada ordinaria. El tiempo que usted como trabajador está al servicio de su empleador, siempre y cuando lo hayan convenido. Ahora, ¿qué ocurre si no se conviene cuánto tiempo va a estar trabajando usted? Entonces opera el segundo concepto, que es la jornada máxima legal, que más adelante les voy a explicar qué es. Pero por el momento, por favor, por tercera vez, ¿cuál es la jornada ordinaria de trabajo? La que convengan las partes. Y ya, no le busque más. El tiempo que el trabajador está al servicio del empleado. Está permitido estipular la duración de la jornada de trabajo en cuanto al número de días que hay que elaborar a la semana y las horas que deben trabajar cada día, teniendo como límite la jornada máxima legal. Si las partes no convienen nada sobre este punto, opera la jornada máxima, que es la que a continuación les voy a explicar. La duración de la jornada máxima, la duración máxima legal, perdón, de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día y 48 horas a la semana. Me decía una de mis estudiantes que ustedes pueden hacer zoom ahí sobre la tabla esa que están viendo ahí. ¿Lo pueden hacer? Bueno, los que están conectados por computador, pues no creo que tengan problema, ¿no? Para visualizar. Sí, por favor, aproxímense a la tabla. Les presento la tabla de Infanzón, así se llama. Y se llama así porque yo me la inventé, no es mentira. Voy a ver si la patento. La tabla de Infanzón, ¿para qué sirve? Pues es un calendario diseñado por este servidor para explicarle a sus estudiantes lo que tiene que ver con las jornadas, lo que tiene que ver con trabajo suplementario, entiendes, horas extras, trabajo dominical, trabajo en festivos, trabajo nocturno, trabajo diurno y sus respectivas remuneraciones, ¿no? Entonces, ¿qué viene siendo la tabla de Infanzón? Pues es un simple calendario que va de lunes a domingo y aquí tiene anexado un festivo, porque resulta que los domingos y los festivos se calculan y se liquidan para lo que tiene que ver con la parte laboral de forma completamente diferente en cuanto a los porcentajes que deben pagarse. Si usted está trabajando un día lunes, no festivo, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde con un lapso en la mitad de 2 horas para que almuerce y haga una siesta muy rápidamente, esas horas se le van a pagar a como está pactado en el contrato de trabajo. Si yo quiero que usted parte de esa jornada me la trabaje en la jornada nocturna, ya me toca pagarle el valor de la hora ordinaria con un recargo del 35%. Si quiero que sean horas extras las que trabaje, o sea, después de haber trabajado las 8 horas al día, tengo que pagarle con otro porcentaje más. Si son horas extras diurnas, pago un porcentaje. Si son horas extras nocturnas, pago otro porcentaje. Si son horas extras dominicales o festivas diurnas, es un porcentaje mayor todavía. Y si son horas extras dominicales o festivas nocturnas, es un porcentaje todavía más alto. Entonces, para todo esto, pues es útil, la tabla de Infanzón. Les decía que al interior de la tabla de Infanzón, pues cada uno de estos cuadritos que están viendo aquí representa una hora. Observen, por ejemplo, lunes, recuerden que los días arrancan a las 12 de la noche, ¿no? Arranca la madrugada. Entonces, de 12 a.m. a 1 p.m., ¿no? Todos están así, o sea, tienen una hora
de duración, ¿no? Cada uno de ellos. Entonces, en el futuro, cuando yo comience a señalarles esta cuestión, pues bueno, ustedes ya saben que cada vez que un cuadrito de estos quede sombreado, pues va a equivaler a una hora, pero con eso no lo quiero complicar todavía. Entonces, la duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día y de 48 horas a la semana. Profe, ¿y cómo así que 8 horas al día o 48 horas a la semana? Sí, así como lo están escuchando. Usted, el máximo que debe trabajar dentro de la jornada ordinaria son 8 horas al día. Si su empleador quiere que usted trabaje 10 horas, él tiene que pagar esas 8 horas ordinarias que están ya contempladas dentro de su sueldo y aparte de eso tiene que encimarle el pago de 2 horas con el respectivo recargo, que es del 25% si son horas diurnas, si son horas extras diurnas. ¿Cómo se reparten dichas horas? Pues bueno, entonces así como lo está viendo usted acá. 8 horas lunes, 8 horas martes y así sucesivamente hasta llegar al día sábado para completar las 48 horas. Profesor, ¿y de dónde salen esas 48 horas? Pues multiplique. Si son 8 horas diarias por 6 días, 8 por 6, ¿cuánto da? 48. Esas son las 8 horas que normalmente debe trabajar alguien, con excepción de las que se llaman jornadas especiales, que son de 6 horas diarias y 36 horas semanales. Hay unas empresas que utilizan este tipo de trabajo, este tipo de horario de trabajo, y ya les voy a explicar por qué. Por ejemplo, en las labores que sean especialmente insalubres o peligrosas, como esa que están viendo acá, lo que tiene que ver con recolección de basura y demás, o actividades de altísima peligrosidad, como los técnicos que se encargan de la parte de las líneas de interconexión, ¿no? Cada una de estas líneas puede portar varios cientos de miles de voltios, de modo que a la hora que un tipo de estos se equivoque en algo, va a quedar como si fuera un pedazo de carbón ahí alrededor de las líneas, ¿no? El gobierno, ojo que dice puede, no dice debe ni dice tiene. Dice el gobierno puede ordenar la reducción de la jornada de trabajo de acuerdo con dictámenes al respecto. Entonces, si los dictámenes el gobierno cree que debe acogerlos, pues entonces podría aplicar lo que tiene que ver con esta cuestión de la reducción de la jornada de trabajo para este tipo de actividades. ¿Quiénes se encuentran excluidos de la regulación sobre la jornada máxima legal de trabajo? Los que les voy a decir a continuación. Ojo, que estoy diciendo excluidos, o sea, para ellos no opera lo que tiene que ver con la cuestión de la jornada máxima legal de trabajo. Recuerden que son las 8 horas de la jornada ordinaria y un máximo de 2 horas extras al día. Entonces, se encuentran excluidos de esto. A, los que desempeñan cargos de dirección, confianza o manejo. ¿Qué significa eso de que alguien desempeña un cargo de dirección, confianza o manejo? Pues mis queridos estudiantes, eso lo que significa es que si usted es un empleado de estas características, usted puede tomar decisiones como si fuera el dueño, por lo menos como si fuera el gerente, por lo menos como si fuera el administrador. Eso es lo que significa que usted desempeña un cargo de dirección, confianza o manejo. Y cuando usted está en esta categoría, adivine que no le pagan horas extras, no le respetan ni los domingos, ni las noches, ni le pagan recargo nocturno, le interrumpen las vacaciones. O sea, es una verdadera lindura que a uno le pongan este remoquete, ¿no? Esta cuestión de que es un empleado de dirección, confianza o manejo. Entonces, más de un empleador sin vergüenza, ¿saben qué hace? Apenas entra la persona, el trabajador nuevo, y se da cuenta de que lo va a necesitar para ponerlo a trabajar 12, 14, 16 horas diarias y para interrumpirle su descanso de los domingos, y eso, entonces llega y le dice, no, para que veas yo cómo soy de chévere contigo, ¿no? O sea, tú eres empleado de dirección, confianza o manejo, y el tipo se siente como un pavo real. El que manda soy yo. Aquel que manda soy yo, pues te continúan pagando lo mismo de siempre. Lo que hicieron fue que te cascaron y duro, sin anestesia. Sí, se echan la soga al cuello. Profe, yo duré 4 años así. Sí. Sí, señor. Y por Metí la soga al cuello y duré 4 años así. En lo que usted está diciendo, ni los domingos me respetaba. Así es, de modo que, ojo con esta Terrible, cuestión. se aprovechan. Claro, por supuesto que sí. Otros que tampoco están dentro de la regulación sobre jornada máxima legal de trabajo, son las auxiliares de enfermería. Bueno, también, digo otros porque existen auxiliares de enfermería que son varones, ¿no? Entonces,
¿Por qué están excluidos este tipo de trabajadores de esta cuestión? Porque ellos deben ejercitar actividades discontinuas o intermitentes para que los centros clínicos u hospitalarios en los cuales trabajan no se detengan, ¿no? Deben estar funcionando 24 horas. ¿Ustedes se imaginan que uno llegue a una clínica con un puñal metido en la espalda arrastrándose a las 6:01 y le cierren la puerta de la urgencia de la clínica en la cara y le digan, no señor, ya cerramos, vuelva mañana a las 8 de la mañana? No, eso no puede ser así. Las clínicas tienen que funcionar, por lo menos la parte de urgencias, 7 días a la semana, ininterrumpidamente. Entonces, como no se puede parar, entonces hay que programarles a las auxiliares más o menos de esta manera el asunto. Observen aquí, en la tabla de Infanzón, esta parte que están viendo acá en azul corresponde a la jornada nocturna, ¿no? Esta que está aquí también corresponde a la jornada nocturna. Aquí les estuve sombreando en verde lo que correspondería a los turnos hechos por la auxiliar de enfermería. La auxiliar de enfermería empieza su turno un día lunes. Si están logrando ver los números dentro de las celdas de la tabla de Infanzón. Señor, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, arranca trabajando a las 7 a.m. un día lunes, finaliza a la 1 de la tarde. Trabajó 6 horas. Se va para su casa y vuelve a turno al día siguiente y empieza a la 1 de la tarde. Trabaja de 1 de la tarde hasta las 7 de la noche. Vayan sumando, ahí son 6 horas más. Más 6 que iban aquí, son 12. Se va para su casa y al día siguiente agarra un turno a las 7 de la mañana. Este va a ser un turno de 12 horas, de 7 de la mañana a 7 de la noche. 12 horas más 12 que llevaba, van 24. 24. Se va para su casa, vuelve al día siguiente, el jueves, ya no va a ser un turno diurno, va a ser un turno nocturno. Entonces va a llegar a las 7 de la noche, va a trabajar de corrido hasta las 7 de la mañana del viernes, o sea, del día siguiente. Por si acaso a alguno no le está quedando todo eso pues, suficientemente claro, la tabla de Infanzón, los días, o sea, esto que están viendo aquí, estas 12 de la noche que están viendo acá, es esta misma que está acá, ¿no? Entonces, esto, imagínense que aquí tiene como una flechita que continúa aquí. Listo, hasta aquí, o sea, lleva 24 más 12 horas más, 36. Se va para su casa, llega, bueno, quienes tienen dentro de sus parientes o tienen conocidos o están casados o casadas con un o una auxiliar de enfermería, saben que son turnos verdaderamente matadores, así como algunas veces pueden dormir algunas horas durante la noche, muchas veces se la pasan en vela y eso de verdad que desgasta, eso es verdaderamente agobiante. ¿Qué hace una pobre auxiliar de enfermería que termina turno a las 7 de la noche? Ya voy a ladies, a las 7 de la mañana, perdón, y a esa hora se va para su casa. Cualquiera diría, no, llega a dormir, nada. Llega a esa hora a preparar los niños para el colegio, si no tiene un esposo colaborador, a hacerle el desayuno para que se vaya al trabajo, después de eso a lavar platos, a organizar la casa y con suerte, y posteriormente a disponer las cosas para el almuerzo. Con suerte, después que haga todo lo que tiene que hacer, podrá recostarse un ratico de 3 de la tarde a 6 de la tarde. A esa hora pues se levanta, plancha su uniforme y arranca para un segundo turno nocturno de 12 horas más. Y van 36 más 12 que se le están sumando, completó las 48 horas. Entonces, observen, es casi lo mismo que si trabajara 8 horas diarias de lunes a sábado. En este caso está trabajando las 48 horas, solo que sus turnos son completamente atípicos, son completamente diferentes de cómo funciona para el resto de los trabajadores. Igual ocurre con los señores de vigilancia. Cuando residen en el lugar o sitio de trabajo, les pueden colocar horarios que son de 12 horas también, entonces de 7 de la noche a 7 de la mañana. Pero igual, y ojo con esto, no pueden exceder de 48 horas a la semana, de forma que alguien que hace una labor de este tipo de vigilancia, si lo ponen a trabajar todos los días de 7 de la noche a 7 de la mañana del día siguiente, lunes, martes, miércoles, cuando finalice el turno del jueves, habrá cumplido las 48 horas. No lo pueden poner a trabajar ni viernes, ni sábado, ni domingo. Vuelve a enganchar el siguiente lunes. Ahora, conozco más de una compañía que se pasa por la faja esta determinación
esta reglamentación, perdón, y conozco más de un vigilante que no sabe el asunto, cómo es que funciona, por dónde le entra el agua al coco, que trabaja así durante años y nunca reclama. Bien, otros que también se encuentran excluidos de estos son los del servicio doméstico siempre y cuando residen en la casa del empleador. Dice, no podrán tener en ningún caso una jornada superior a las 10 horas diarias. Ya esta guachafita que había antes de que a la empleada doméstica le voy a colaborar, ojo con eso, a colaborar con 150,000 pesos y como le estoy dando las 3 comidas y le estoy dando habitación, ¿no? Alojamiento en la casa y acceso a los servicios, pues entonces que se compruebe con los 150,000 pesos. No, ya eso no funciona así. Si usted va a pagarle a su empleada doméstica parte en especie, hay unas limitantes muy claras con respecto a eso. Si le va a pagar un salario mínimo, el máximo que le puede pagar en especie es un 30%. Y si el salario se encuentra por sobre el mínimo, entonces hasta un 50%. Claro, dependiendo de una serie de cosas que cuando les explique esa parte en particular del salario en especie y el salario en efectivo, voy a profundizar un poco ahí. Y los últimos de este grupo de exceptuados de lo que tiene que ver con la jornada máxima vienen siendo los pilotos y los copilotos de las empresas de aviación comercial, que no pueden exceder de 90 horas como máximo en cada lapso de 30 días. Entonces, si ustedes hacen un promedio, dirán, bueno, pero a 90 horas máximo en un mes, en 30 días, o sea que esos tipos no trabajan nunca más de 3 horas diarias. No, no funciona así. Ellos algunas veces, sobre todo en temporada alta, hacen unas rutas que ellos le llaman la vuelta del diablo. Arrancan, por ejemplo, en Cartagena, entonces arrancan Cartagena, Medellín, Medellín, Cali, Cali, Bogotá, Bogotá, Pereira, Pereira, Bogotá, Bogotá, Santa Marta o Bogotá, Barranquilla. Hablamos de jornadas de 12 horas de trabajo continua. Cuando ellos trabajan 12 horas, bueno, agotaron ya en un solo día 12 horas de las 90 horas máximas que deben trabajar en un mes. Para alguno que pueda preguntarse, profe, pero ¿y esa especialidad con esos tipos? O sea, ¿por qué? Porque tienen corona esos manes. Sí, que trabaje como uno que trabaja 48 horas a la semana. Esos son más de 200 horas al mes. Yo les digo algo. Si un conductor de Brasilia o Copetrán se duerme y se accidenta, pues se mata a la gente que viene en el bus. 30 personas. Si se le mete a una casa, pues de pronto mata a otras tantas personas más. Pero a la hora que una caldereta de esas voladoras que están sobre las cabezas de nosotros todo el tiempo y mucho más aquí que tenemos aquí cerquita el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta, a la hora que una cosa de esas se caiga porque el piloto estaba exhausto y no calculó bien o se durmió junto con el copiloto y se meta de nariz aquí contra la Virgen en Puerto Nuevo, miren, el reguero de muertos arranca en Puerto Nuevo y termina en la vuelta de las Cachonas. De modo que entonces yo prefiero que los dejen así como vienen trabajando, así que no se agoten, que déjenlos tranquilos, que así dormimos todos más tranquilos. No vaya a ser que tengamos un despertar amargo en algún momento. Bueno, entonces, muchachos, por el día de hoy, llegamos hasta aquí. ¿Qué hora es después de todo? 7 y 10. Entonces, ustedes vuelven a tener clase conmigo cuando el viernes. Viernes 5:30. Ok, listo. Entonces, el viernes avanzamos un poco más en lo que tiene que ver con esta parte y en la siguiente clase de la semana que viene voy a hacer entonces el primer parcial. Entra lo que logremos dar hasta el día viernes, de modo que les sugiero que vayan leyendo de una vez, porque si bien esto es sumamente fácil, pues hay una serie de detalles técnicos que sí hay que ir fijando, ¿no? en la memoria de una vez. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿A lo explicado hoy? El silencio se lo cuento. Me van a hacer un favor, antes de que se empiecen a retirar. Me van a escribir en el chat de aquí, en el chat de Zoom. Me van a escribir su nombre completo, ¿no? Los dos nombres, los dos apellidos, que estoy utilizando eso para el registro
de la asistencia, ¿vieron? Entonces, si son tan amables, lo hacen. No voy a cerrar la sesión todavía para que lo puedan hacer. Los que no saben cómo se hace, en la parte baja de la pantalla pulsan donde dice chat o donde dice chatear y ahí me empiezan a escribir sus nombres. Por supuesto, los que vayan escribiéndolo, pues van saliendo de una vez. Entonces, mis apreciados alumnos, Profe. gracias por haber asistido. Cuéntame. Ya ha subido las clases a YouTube. Logré subir la primera, Lili. Confío en que cuando esta semana finalice ya me haya puesto al día. Es que tengo un problema serio con la subida de archivos grandes. Me toca dejar el computador trabajando toda la noche subiendo el archivo. Y con todo y eso, algunas veces me dan las 8 de la mañana y no he terminado de subirlo todavía. Entonces, vamos a ver si eso logro superarlo antes de que finalice la semana. De cualquier forma, el acceso al material de estudio ya se los envié al grupo de información, ahí lo pueden consultar. Bueno, entonces conversamos. Listo, profe, hablamos pues. Ok, Que lo pasen profe, que bien. esté muy bien. Igualmente, profe. listo pues, nos estamos viendo.